En esta segunda sesión continuaremos con el tema de predicables. En la primera probablemente debieron encontrar respuestas bastante completas a las 7 preguntas que planteamos inicialmente. Continuaremos con la aplicación de los predicables y nos detendremos primero en cada uno de ellos para ver cómo se sabe si el predicable en cada uno de estos casos es un género. Haces unos segundos de silencio o de pausa para revisar cada una de estas preguntas y determinar si está predicando el género o no y por qué. Habría 3 preguntas importantes: si entre el sujeto y lo que se predica hay una relación de inclusión, si hay otras especies incluidas en ese género o es la única. Si fuera la única especie, pues entonces lo más probable es que el género fuera la misma especie y habría un error lógico. Y si ese género se puede atribuir a todos los individuos, tanto de esa especie como de las otras especies que incluye. Por ejemplo, los niños son personas. Hay una relación de inclusión porque toda la extensión de niños, es decir, todos los individuos que sean niños, se les puede también atribuir el género ser personas. Además, hay otras especies: adolescentes, adultos, adultos mayores, jóvenes, que también son personas y que se diferencian de los niños. Y finalmente, a cada uno de los niños que conocemos le podemos decir también que son personas, se les puede atribuir el ser personas. Otro ejemplo que podríamos analizar es el de los esquineros. Son una clase de sofás, de las más habituales. Acá está predicando de los esquineros, que son sofás. Son unos de los sofás más habituales, pero lo que está haciendo es decir que los esquineros están incluidos en los sofás. Y hay otra clase de sofás. Hay sofás que son poltronas, hay otros sofás que no necesariamente son esquineros. Entonces, podemos decir que las características de sofá las tienen todos los esquineros, pero que hay otras especies que también tienen la característica de ser sofás. Las gafas son dispositivos de 2 lentes. Las gafas tienen esa característica, tener 2 lentes, pero no es la única especie que tiene esas características. Entonces, el concepto gafas está incluido en el concepto dispositivo de 2 lentes, pero también están incluidos los binóculos. Las estrellas son luminosas. ¿Estamos incluyendo las estrellas dentro de los luminosos o estamos asignándole una característica a las estrellas? En este caso, y por el conocimiento que se tiene de las estrellas, todas son luminosas, pero eso no es de su esencia, sino que se deriva de su esencia, por lo tanto no puede ser el género. Estamos atribuyendo una característica propia que se deriva del hecho de ser incandescente. Los peces son animales acuáticos, todos los peces están incluidos dentro de el género ser acuáticos, pero hay otras especies. Además, a cada una de las clases de peces que conozcamos y a cada uno de los pececillos que conozcamos también les podemos decir que son animales acuáticos. Veamos ahora qué pasa con la especie. ¿En cuáles de estos casos se está atribuyendo la especie? Igualmente que en el anterior, toma unos minutos para escribir tus respuestas. Tendríamos que tener en cuenta si siempre que se predica de un individuo se predica de la especie. ¿En cuál de estos casos se está predicando la especie y en cuál no? Cuando yo estoy atribuyendo un accidente, cuando atribuyo lo propio, cuando atribuyo una característica, pero no estoy incluyendo al individuo dentro de una clase, no estoy diciendo que pertenece a esa clase, entonces no estoy atribuyendo la especie. Cuando se atribuye la especie, se está diciendo además que los demás individuos de esa misma especie tienen la misma diferencia específica que estos. Sancho Panza es un personaje literario como muchos otros individuos personajes literarios, y además es de su esencia el ser personaje literario. Ahí es donde
conocemos quién es. Carlos Vives es un hombre, es de su esencia y tiene en común lo que tiene con todas las demás personas en tanto ser racional. Podríamos también decir que su especie es ser cantante, es un cantante, y que el género es hombre. Pero si así lo consideráramos, tendríamos que hacer una especificación de que la especie es cantante y que en tanto cantante también está incluido en el género hombre. El niño es estudiante, este niño es estudiante, estaría incluido dentro de la clase de los estudiantes. El niño pertenecería a la clase estudiante siempre y cuando tenga esa diferencia específica. Si no, pues entonces no sería verdadero. Perdón. El sol es luminoso. Nuevamente, como lo dijimos antes, no estamos incluyendo al sol en la clase de los luminosos, estamos atribuyéndole una característica. Lo mismo la Tierra. La Tierra es sólido, estamos diciendo una característica que tiene la Tierra de ser sólida. En estos dos últimos casos no estaríamos atribuyendo la especie, sino estaríamos atribuyendo otra característica propia o de su diferencia específica. ¿Cómo sabemos si se atribuye la diferencia específica? Entonces, ahora deténganse un momento sobre estos enunciados, nuevamente hagan pausa. Los asientos son para sentarse. Cuando hablamos de la diferencia específica, hacemos referencia a una característica que lo diferencia de otras especies bajo el mismo género. Entonces, para saber cuál es la diferencia específica, también tengo que saber cuál es su género y cuáles son las otras especies de las que se diferencia. Y para explicarlo también, los asientos son para sentarse, estoy predicando la diferencia específica porque lo estoy diferenciando de otros muebles, que es su género, que también sirven para sentarse. Perdón, que también sirven para otros propósitos, pero diferentes de sentarse. Esa diferencia específica se la estoy atribuyendo a la especie asientos y a todos los individuos que sirven para sentarse, que estarían dentro de la misma clase. En alguna evaluación miramos la diferencia específica de pantalones y dijimos que eran ceñidos a la cintura y con 2 mangas para cubrir las piernas. Esta diferencia específica está separando a la clase pantalones de otros prendas de vestir, que es su género, de otras especies como la blusa, la falda, y no está diciendo que tenga 2 mangas solamente, la separa completamente, la diferencia completamente, por ejemplo, de la blusa. También la separa, la diferencia completamente de las faldas largas, porque está ceñido a la cintura ambas, pero el pantalón tiene 2 mangas para cubrir las piernas, mientras que la falda tiene una sola pieza. El sustantivo es nombrador de lo que existe. Lo está diferenciando de las otras categorías gramaticales y estaría incluido dentro de categoría gramatical. Y dice cómo hago para saber que un individuo, una palabra, es un sustantivo. En tanto nombra lo que existe, no lo califica, no modifica otro. La diferencia específica de Tierra es que gira alrededor de una estrella. Esa es la diferencia específica que adquiere por el hecho de ser planeta. Está dentro de la especie planeta y la diferencia específica del planeta es que gira alrededor de una estrella. Y finalmente, oscuridad es ausencia de luz. El género podríamos decir que es una cualidad caracterizada por la ausencia de luz. Si a estas diferencias específicas le agregamos el género, entonces tendríamos lo que estamos viendo ahora, una definición completa. Oscuridad es una característica de la ausencia de luz.
Los asientos son muebles para sentarse. Los pantalones son prendas de vestir ceñidos a la cintura con 2 mangas para cubrir las piernas. La diferencia específica es esencial y hace parte de la definición. Lo propio. ¿Cómo sé si lo que se predica es propio o no? Primer punto, escriban sus notas para determinar qué característica están predicando y en qué caso si es propio o no. Hay una condición fundamental para poder determinar si algo es propio o es accidental, y es poder determinar cuál es su esencia. El hombre es un comunicador. Para poder saber si es propio que es comunicador, debo saber cuál es su esencia. La esencia es razonar y de eso se deriva ser comunicador. Un cuadrado es una figura con 2 diagonales. ¿Cuál es su esencia? Tener 4 lados iguales. ¿De qué se deriva que tiene 2 diagonales? De que tiene 4 lados. Cualquier figura que tenga 4 lados necesariamente tiene que poder trazarse 2 diagonales. El metal es maleable. ¿Cuál es la esencia de metal? Es un elemento químico, pero además las moléculas, cuando se unen varios elementos, tienen una flexibilidad entre ellas por los electrones valencia que tienen en el último nivel, porque son pocos electrones valencia y eso permite que sea maleable. Y así en cada uno de los que sigue. Se requiere saber cuál es su esencia. El planeta es visible por la luz que refleja. Su esencia es que gira alrededor de una estrella que es sólido rocoso. De eso se deriva que al estar cerca a una fuente luminosa refleja la luz. Por lo tanto, ninguna de estas es accidente. Y la última categoría, el último predicable, es lo accidental. Nuevamente, hay que mirar cuál es la esencia. Hagan cada ejercicio. Que los libros sean escritos en inglés no se deriva del hecho de ser un documento escrito, estoy hablando de libros físicos, empastado, publicado. Puede ser publicado en un idioma o en otro. Que los niños sean pequeños no se deriva de tener poca edad, porque un niño puede ser alto o puede ser bajo, aún con la misma edad. Que el café colombiano sea tipo exportación no es de la esencia del café. Aún antes de exportarlo era café colombiano y era su naturaleza. Que Javier Ayala sea hijo de Maruja no es de su esencia, no se deriva de su esencia de ser persona. El ser hijo, sí, pero que sea de Maruja no se deriva de su esencia. Cuando se explica el género, cada uno de los predicables, es fundamental tener claro qué lo hace ser ese predicable. Y por otra parte, entre esencia y no esencial, hay que mirar si se deriva de la esencia, si no se deriva de la esencia, para poder decir que es accidental o propio. Aquí hay 2 ejemplos de los que puedes tomar nota, 3, para mirar cuáles son los predicables, y a continuación 2 textos que también puedes mirar para hacer ejercicios sobre predicables. Bien, hasta acá tienen información suficiente para completar su estudio sobre este tema.